Ahora viene una pregunta que debería ser central. Es una pregunta que requiere una respuesta más bien larga y una gran unidad para que yo pueda decirles realmente todo lo que tengo en el corazón. Se trata precisamente del punto central de mi estadía aquí entre ustedes, de lo que me parece el Señor, el Espíritu Santo, ha ido madurando en mí, en el Padre Foresi, en los responsables de zona, en Ginetta, en Volo, y también en los demás, obviamente, pero sobre todo en nuestro corazón. En gran parte o íntegramente ya les ha sido comunicado todo por medio del diario que voy escribiendo día tras día y ha sido dado a conocer a todo el mundo, provocando gran alegría en todas partes. Pero ustedes, ya que estamos en el lugar donde están sucediendo todas estas cosas, quisiera explicárselas muy bien y en detalle. La hace la Secretaría de Humanidad Nueva y los voluntarios y las voluntarias. Queridísima Chiara, la noticia del estallido de la bomba hace unos días nos ha hecho dar saltos de alegría, provocando en todos nosotros un deseo enorme de adherir completamente y de hacer algo enseguida para que la realidad que nos has hecho intuir se encarne lo antes posible. ¿Quisieras decirnos algo más y sobre todo aconsejarnos para que hagamos bien las cosas de Dios? Bien, queridísimos, hay que remontarse a una idea que creo fue una inspiración y pienso que esta convicción la comparten también el padre Foresi y los focolarinos más maduros. Es la inspiración que el Espíritu Santo nos mandó, creo, hace exactamente 30 años. Quizás precisamente en el año 1961. Es una inspiración que tuvimos en Suiza. Nosotros, focolarinos y focolarinas responsables del movimiento, durante el verano íbamos de vacaciones a Suiza. Y ni que lo hiciéramos a propósito, precisamente cuando estábamos reunidos y aislados del resto del movimiento, llegaban maravillosas ideas que después realizábamos durante el año. Una vez, durante aquellos días, fuimos a Einsiedeln. Einsiedeln es una ciudad importante de Suiza porque allí está el santuario de la Virgen más importante de Suiza. Es más, vivíamos cerca de Einsiedeln y por lo tanto fuimos a visitar a la Virgen. Es un santuario, o mejor dicho, una abadía de benedictinos, enorme, muy grande, majestuosa, preciosa. En el centro hay una iglesia con 2 campanarios y una fachada maravillosa. Luego, una hilera de casas que abraza, con murallas y otros muros, un grandísimo terreno con prados, donde los frailes trabajan la tierra. Pero también hay una carpintería, vacas, leches, tal vez quesos, esto no lo sé. Y en las casas viven los religiosos que estudian. Este es uno de los principales trabajos de los benedictinos. Allí se ve claramente, observando este conjunto, que nosotros mirábamos aquel día desde lo alto de una montaña. Se ve allí abajo. Nosotros veíamos realizado realmente el ideal de San Benito que dice: ora, es decir, reza, et labora, es decir, trabaja. Porque estaba la majestuosa iglesia en el medio, donde los frailes rezaban, y también los campos donde los frailes trabajaban, o bien trabajaban estudiando en esos edificios. También se ocupaban de una escuela, etc. Nosotros observamos y admirábamos que estos santos, después de siglos y siglos, están todavía vivos en sus realizaciones concretas, pero a un cierto momento, como por una fusión de imágenes, en lugar de aquella bellísima visión de la iglesia de los campos con un sol brillante, me pareció entender que Dios quería de nosotros una realización semejante a esa.
De hecho, aquella nos parecía casi una ciudadela por su extensión. También de nosotros Dios quería una ciudadela, pero no como aquella, sino que quería una ciudad propiamente dicha, con casas, sobre todo con casas pequeñas, también con casas más grandes, con pabellones, con chimeneas, con industrias, con fábricas. Y viéndola así, habiéndosela explicado en los popos, se quedó tan grabada en nosotros que todavía hoy nos parece verla. Y entonces dijimos, Dios quiere esto de nosotros. Aún no existía ninguna de las ciudadelas que después han ido naciendo. Entonces, para explicar bien lo que quería decirles, primero quería comunicarles aquella que considerábamos la primera inspiración. Segundo, en estos días, precisamente se ha publicado en Italia un libro de un sacerdote que es también sociólogo, un estudioso. El libro se titula Protagonistas hoy. Protagonistas, según él, son los movimientos. Para él, los protagonistas de hoy en la Iglesia son los movimientos. Y ya que habla de protagonistas hoy, de movimientos, menciona muchas veces también al movimiento de los focolares. A mí me ha impactado un concepto que formula. Él es un conocedor de la situación humana y religiosa de este tiempo. Dice, ciertas realizaciones que hacen estos movimientos indican la posibilidad de la existencia de una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. Estas palabras me impactaron porque recordé cuando hace muchos años, hablando a los Yen, dando la espiritualidad del movimiento a los Yen, tal vez ustedes eran Yen entonces y ahora son focolarinas y focolarinos, les decía no al capitalismo, no al comunismo, sino a algo animado por el cristianismo. Más aún decíamos cristianismo, refiriéndome al campo social, lógicamente. Y esto me recordó esta tercera vía. Y esta expresión, tercera vía, uniéndola a otras cosas que he dicho, lo que dije a los Yen, alrededor de 20 años atrás, provocó en mí un cierto impacto. Además, durante estos días, como saben, sobre todo lo saben los sacerdotes, las religiosas, ha salido una carta del Papa, se dice encíclica, una larga carta, muy fácil que pueden leer, muy fácil. Es una carta relativa a los problemas sociales, económicos, también políticos, que el Papa cada tanto afronta. Se llama Centesimus Annus, porque se cumplen 100 años de la aparición de la primera encíclica social de la Iglesia, de León XIII. Ustedes aquí frecuentan la escuela social, por tanto están un poco familiarizados con estas cosas. En esta encíclica, el Papa resume la doctrina social de la Iglesia, se remonta a León XIII, cita también sus recientes encíclicas, etcétera, etcétera. Es una encíclica maravillosa porque hace una radiografía perfecta de la situación económico, social y política del mundo de hoy. Como ustedes saben, situación dramática en muchísimos lugares, como aquí en Sudamérica, pero también en muchos otros lugares. Situación un poco mejor en otras partes, pero de cualquier manera siempre con algo para corregir. Naturalmente, el Papa dice lo que piensa para corregirla. Además, en esta encíclica la dedica un buen capítulo al comunismo y tiene razón, porque se ha venido abajo en estos tiempos una ideología que había sido impuesta a la tercera parte del mundo. Entonces el Papa, que ha padecido el comunismo cuando estaba en Polonia, habla de esto, afirmando contra el comunismo y la idea del comunismo la doctrina social cristiana, que dice que la propiedad privada es justa, que la libre iniciativa está bien, que la libertad para asociarse en cooperativas, en sociedades, es justa.
Dice que hay que salvaguardar los derechos humanos bajo todos los aspectos. Y habla también mucho, casi al final, de solidaridad, es decir, que es necesario, en fin, no reducir la visión a nosotros mismos, sino mirar a los demás, mirar alrededor, ser solidarios, hasta llegar a mencionar un concepto que se repite aquí y allá, o sea, habla de una economía mundial, de un sueño, una economía mundial. Él dice que con respecto a esta hay que tener cuidado con los abusos, los que roban, etcétera, que habría que controlar muy bien, ver cómo controlar todo, y que ni siquiera los estados más avanzados, como los Estados Unidos, etcétera, podrían estar en grado de controlar las cosas. Por tanto, afronta todos estos problemas. Entonces, como saben, en estos días, Einsiedeln. En estos días, protagonista soy. En estos días, la centésimos annus, que hemos meditado y vuelto a meditar para conocer el pensamiento de la Iglesia. Y entonces nos hemos puesto a considerar nuestro ideal. Y hemos descubierto que en nuestro ideal nuestro ideal es un carisma. Y en nuestro carisma hay un aspecto social. Es un carisma contra fondo social, si queremos. Es un carisma que conduce a la santidad, es un carisma que lleva al ecumenismo, es un carisma que nos lleva a la evangelización, es un carisma que puede ayudar en la cuestión social. Nos hemos dado cuenta de ello. ¿Por qué lleva consigo un aspecto social? Porque subraya algo social, es decir, la comunión de bienes. Pero no solo subraya, sino que la vive desde hace 47 años, desde cuando nacimos. La hace vivir a los focolarinos, que libremente dan todo lo que tienen. Mes por mes, lo dan al focolar, dan lo que heredarán, lo que han recibido de sus padres. Dejan escrito que lo que reciban en un futuro lo darán. Y también hacen un testamento para cuando vayan al paraíso. Los focolarinos son alrededor de 5.000 en nuestro movimiento. Los focolarinos consagrados del primer y segundo ramo quedan un poco todo, quedan todo, no algo, sino todo. Por consiguiente, se dan cuenta de que no podemos no considerar la comunión de los bienes que el Eterno Padre ya desde hace más de 40 años nos la hace vivir. Luego están los popos casados, que dan lo que pueden y todo lo que es personal. Luego están los voluntarios, que dan su superfluo, los shen, que siempre hablan de la comunión de los bienes. Parece casi una idea fija porque anhelan una comunión de bienes de un modo totalitario. Están nuestros religiosos y nuestras religiosas que, desde que frecuentan el movimiento, han adquirido un sentido más profundo de la comunión de bienes y la viven mejor según sus estatutos. En fin, todos, de una manera u otra, más o menos radical, pero siempre libremente, vivimos la comunión de los bienes. Entonces, hemos querido meditar sobre esto. También en nuestro ideal hay un elemento que concierne a la economía, que concierne a la socialidad, que concierne un elemento que subrayamos en modo especial y quisiera decir en modo nuevo, porque cada carisma trae consigo una novedad que está implícita en el magisterio de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, que está implícita, pero el Espíritu Santo hace explícita a través de este carisma. Nosotros hemos expresado claramente la necesidad de que se haga la comunión de bienes libremente, porque el cristiano debe hacer libremente la comunión de los bienes. Esta comunión de los bienes que hacemos ha nacido observando a la primera comunidad cristiana. Hemos visto que allí hacían la comunión de los bienes y gracias a la comunión de los bienes no había ningún indigente, es decir, ningún pobre. Entonces, he aquí la formulita, diríamos, si todo el mundo hiciera la comunión de los bienes, los problemas sociales, los pobres, los hambrientos, los desheredados, etc., no existirían. De todas maneras, continuemos. Entonces,
La comunión de los bienes nació de la contemplación de las primeras comunidades cristianas. Luego, a medida que vivíamos, fue enriqueciéndose con los principios de la doctrina social cristiana y lo hemos realizado individualmente en nuestro trabajo, hemos respetado a los obreros, en nuestros estudios, en nuestras cosas. Siempre hemos realizado lo que la doctrina social de la Iglesia indicaba. También nosotros hemos entendido que la propiedad privada es un concepto que la Iglesia subraya porque es un derecho del hombre. Poseer la tierra, etc. También la libre iniciativa es un derecho del hombre. En el comunismo no se podía ni siquiera criar una gallina porque era propiedad privada y por lo tanto no se podía hacer nada. Por eso el Papa ha puesto el dedo en la llaga, sobre todo denunciando todos los males de un sistema que va contra el hombre. Nosotros también hemos vivido esta comunión de bienes, como la he descrito, y además también individualmente hemos puesto en práctica los principios de la doctrina social que nos enseñaban. Los asimilábamos casi sin darnos cuenta. Y entonces, llegado a este punto, después de todas estas consideraciones, ha nacido en Brasil y aquí en Araceli una idea. La idea es que tal vez Dios llame al movimiento en Brasil, 200.000 personas incluidos los simpatizantes, a realizar una comunión de bienes global enriquecida por todos los principios, etc., efectuada por todo el movimiento y no solo individualmente, y que esto se vea realizado en nuestras ciudadelas, en Araceli y en Santa María. Entonces hemos entendido, es el Espíritu Santo que nos lleva de la mano, que aquí deberían nacer industrias, empresas. ¿Quién las hará? Sobre todo los focolarinos casados, los voluntarios. Piensen a los voluntarios, también en esto se ve la mano de Dios. A los voluntarios los llamamos los primeros cristianos del siglo XX. Por consiguiente, deberían surgir aquí, tal vez no precisamente en la ciudadela, sino en la zona industrial más cercana, deberían surgir industrias, aquellas famosas chimeneas que yo veía, fábricas, en manos de grupos de personas de Brasil que formen una sociedad, un grupo, una sociedad, donde cada uno aporta su cuota de participación. Incluso pueden ser 1.000 personas, donde cada una da su aporte. Y deberían estar en manos de personas competentes, talentosas, de manera que funcionen y las ganancias se pongan en comunión. Esta es la novedad. Pienso que podrían participar no solo los voluntarios, los focolarinos casados, las familias nuevas, sino también los yendos. Basta que tengan la edad que requiere la ley, también ellos pueden hacerlo. Entonces sería bellísimo que muchos yendos y las yendos lograran con sus pequeñas actividades obtener la suma necesaria para formar parte de la sociedad y hacer nacer una ciudad industrial que debería ser el modelo, como han dicho en Roma, de una economía de comunión. Así la definieron, de la cual Araceli debería ser el modelo. Una ciudad piloto, un prototipo, un faro. En todos estos desarrollos, nacidos por obra del movimiento entero en Brasil, deberían integrarse como trabajadores también nuestros religiosos, focolarinos, sacerdotes, yen, que se establecen aquí al menos 2 años, de manera que se puedan engranar en los trabajos, de modo que ellos no tendrían que cargar con la conducción de la fábrica, sino solo trabajar para mantenerse. En cambio, los pequeños talleres los tendremos para los que pasan 15 días, un año o algo así, y esto podría seguir adelante, pero esas son nuestras cosas privadas como jugar.
Como decía antes, las ganancias se pondrán en común. Esto es todo, Popos, esto es todo. Que las ganancias se pongan en común. Capital, capital, sí, sí, capital, capital. También nosotros reunimos capital. Son las ganancias que ponemos en común. Entonces, ¿para qué las ponemos en común? Es evidente, con la misma finalidad de la primera comunidad cristiana, es decir, se las pondrá en común para ayudar a los necesitados, para buscarle un lugar, para hacerles, mientras tanto, para darles de comer si tienen necesidad, para ayudarlos, etcétera, etcétera, para empezar. Además, para desarrollar la fábrica, porque si se detiene, no produce. Y después para incrementar la ciudadela en sus estructuras, estas de aquí, y para hacer nacer hombres nuevos, porque si no tenemos hombres nuevos, no se hace una sociedad nueva. Entonces, desde esta perspectiva, las ciudadelas se presentarían con dos aspectos. Me refiero a las ciudadelas de Brasil, esta, y Santa María, luego veremos las demás. Se presentarían con dos aspectos. El aspecto más celestial de la ciudad, podríamos decir, compuesto por las estructuras de la obra de María, o sea, los focolares, o bien las unidades de Yen, el centro Yen, los focolares, las casas lauretanas, los centros Mariápolis, la iglesia, el centro de espiritualidad de los religiosos, la escuela sacerdotal. Todas estas cosas constituyen las estructuras de la obra de María que forman hombres nuevos. Luego, el aspecto más terrenal de la ciudad, por tanto, la ciudad celestial y la ciudad terrenal, en la que estarán las estructuras que requieren estas empresas, estas industrias. Por tanto, pasemos a lo concreto. Prácticamente enseguida, ¿qué debemos hacer? Enseguida hay que estudiar al menos un proyecto y estudiarlo. El estudio de un proyecto. Diremos, bien, aquí funcionaría bien una industria de este tipo. Entonces hay que buscar a una persona que reúna ciertas condiciones, entre los nuestros en todo Brasil, que esté dispuesto a venir porque tiene que darlo todo. Entonces buscar a aquella persona que pueda fundar una determinada fábrica, administrar y dirigir la fábrica. Mientras tanto, habrá que asociar a muchas personas. Me dicen que algunas industrias, por decir, no digo los nombres, progresan porque tienen pequeños accionistas, pequeños y muchos. Es precisamente nuestro caso. No tenemos dinero, pero pequeños y muchos somos. Entonces, habría que asociar a esas personas que voluntariamente quieren hacerlo y fundar una sociedad. Después, ver quién puede dirigirla. Una sociedad en la que, como decía antes, las ganancias se ponen en común libremente. También esto, libremente. Si alguien no quisiera ponerlas en común, es libre de no hacerlo, pero nosotros debemos trabajar con una potencia de ideal tal que las ganancias les quemen en las manos. Una ciudadela de este tipo, no crean que solamente tendrá repercusión local. Cierto, ya veo que vendrá mucha gente a ver cómo funciona, porque la idea se propagará, porque esta idea será comunicada a todo Brasil y todos la conocerán y se moverán y verán cuál es la parte que les corresponde hacer. Pero no se detiene aquí, porque el ejemplo contagia. Los primeros cristianos vivían de tal manera que enseguida se propagaron en el Imperio Romano los principios cristianos. Por eso, ciertas leyes eran ya cristianas. Llegaban a ser cristianas gracias a los cristianos que vivían ahí. Por eso, habrá sin duda, aunque la concretización sea local y pequeña, provocará enseguida un efecto nacional, sobre todo si nosotros vivimos la parte del Evangelio que dice prediquen desde los techos. Y para eso usaremos nuestra editorial, pero también todas las prédicas del universo. Influiremos ya sea a nivel nacional como internacional. La influencia internacional ya me la imagino porque de Roma ya me llegó una respuesta a esta idea. Dicen que en la próxima reunión que se haga en un congreso al que vienen de todo el mundo, naturalmente divulgarán estas ideas. Por consiguiente, enseguida tendrá una repercusión internacional. Un signo precursor de estas empresas ya lo tenemos en Lopiano, con Lopiano Prima. Allí hay una cooperativa agrícola que produce aceite, vino, trigo, en donde nuestros voluntarios viven y trabajan. Precisamente a ellos, Foco escribió esta estupenda carta
que yo quisiera dejarles como si Foco, desde el paraíso, se las dirigiera a ustedes. Foco es muy importante en este momento porque detrás de Foco veíamos la humanidad. Dice, queridísimo, le dice al popo responsable de la cooperativa, y queridísimos socios de la cooperativa Lo Piano Prima. Su recuerdo, los valiosos regalos, habrán sido aceite o vino, frutos del amor en nuestro trabajo, me llenan el alma de alegría y de gratitud, de admiración. Gracias, queridos voluntarios. Ustedes dan testimonio y gritan el Evangelio simplemente con el trabajo y la comunión de bienes. Y son las primicias de una sociedad concebida para muchos solo de palabra y sin embargo soñada por todos. Por ustedes y gracias a ustedes, el mundo de mañana ya ha empezado. Deseo asegurarles que estoy con ustedes en todo momento, en la alegría de vivir con la única finalidad de encarnar el ideal de Chiara en el mundo. Es lo que Foco, desde el cielo, dice a los que aquí en Brasil se comprometerán para realizar este estupendo proyecto maravilloso que a los nuestros en el mundo les ha parecido una bomba, como si hubiese estallado una bomba. De hecho, vean lo que me escriben los dirigentes centrales. Tomaso, a quienes todos conocen, Marielle, Pino, de Humanidad Nueva, los dirigentes de Humanidad Nueva y los responsables de los voluntarios me escriben diciendo: queridísima Chiara, el torrente de luz que brota de la realidad que vives hoy provoca la explosión de una nueva humanidad nueva. Todo lo que estás diciendo y realizando en Brasil lo vivimos como una gracia única. Advertimos el empuje para fundar nuevamente la sociedad sobre tu carisma y lanzar con confianza y coraje la idea de una economía de comunión. Es un nuevo término lindo. Estamos comprometidos, como escrito en el diario, en crecer hasta que el bien camine por sí solo, en la búsqueda de una economía clarificada que elimine la corona de espinas. Yo mencionaba la corona de espinas, como la llamaba el cardenal, que rodea no solo las ciudades, sino el planeta entero. Para empezar, esta será el alma del próximo Congreso del Rojo, que se realizará del 7 al 9 de junio próximo. Con gratitud infinita te aseguramos nuestra total unidad, sobre todo para los próximos días de tu estadía en Brasil, firmes en el hacernos santos por amor. La firman todos en nombre de la Secretaría Central de Humanidad Nueva y de los centros de los voluntarios y de las voluntarias. Yo espero realmente que se realice esto que he dicho inmediatamente. Que propongan ideas enseguida, de modo que Bolo recoja la de los focolarinos y Ginetta la de las focolarinas. Nosotros reunimos las buenas ideas y las consideramos. Buscaremos el lugar, la ubicación, las cosas, el dinero. Buscaremos todo con tal de realizar el designio de Dios, una pequeña ciudad piloto que muestre cómo será el mundo mañana. Naturalmente se entiende que es necesaria la presencia de hombres nuevos. Para eso el ideal debe ir adelante, avanzar, y por eso el año próximo lanzaremos el tema La nueva evangelización, para que realmente podamos difundir el ideal lo más ampliamente posible. Pienso que con esto la gloria de Dios está asegurada.